Se ha jugado la segunda partida del match por el título mundial, partida en la que Dean ha jugado bastante sólido, tratando de consolidar esa pequeña ventaja que ha tenido al ganar la primera partida. Y claro, Dean va a tratar ahora, en el resto del match, me imagino yo, que tratará de jugar bastante sólido, tratar de que siga avanzando los días, pasando los días, y tratar de mantener esa pequeñita ventaja. Por lo tanto, yo entiendo que él, por su estrategia, va a tratar de jugar sólido, sólido. Si le dan la oportunidad de intentar ganar, pues lo intentará, pero no arriesgará demasiado, ya que no es lo mismo tener un punto de ventaja con 3 4 rondas jugadas que tenerlo quizás tras 10 rondas jugadas, faltando poco para que se acabe el match. Entonces tratará un poco de enfriar las cosas y de jugar un poco con la desesperación de Buques, que podría llegar si avanza en las rondas y no consigue todavía ninguna victoria. Bueno, en esta partida de hoy lo podemos notar en el juego de Dean, que jugó bastante sólido, arriesgando poco. Una partida que realmente muchos la consideran aburrida. Por mi parte, yo no la considero aburrida porque tiene muchas ideas interesantes que ahora vamos a comentar. Y bueno, sin más, vamos a ir al tablero. Ahora mismo vamos a ir a la partida. La partida jugaba buques con piezas negras, Dean con blancas. La partida inició con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una italiana, alfil C5, D3, caballo F6, todo normal, caballo C3 y ahora Buques juega A6, que esto puede ser con la idea de jugar B5 o la idea de guardar el alfil en A7 en algunos casos. Este juega A4 con la idea de impedir la expansión con B5 y con otra idea que veremos más adelante. Las negras juegan ahora con D6, las blancas se enrocan y las negras H6. En esta posición, Dean juega alfil E3, que es una jugada bastante fuerte, muy buena. Pero antes de ver alfil E3, debo comentar algo importante. A veces en estas posiciones imitamos lo que hace nuestro rival y en este caso quizás podríamos hacer H3 pensando, bueno, pues nada, él hizo H6, yo hago H3, evito la clavada con alfil G4. Pero hay un detalle muy importante, que es que en esta posición las blancas se han enrocado y las negras no. El centro no está abierto y el H3, en vez de ser una jugada que podríamos decir que deja un poco más estable la posición del blanco al evitar alfil G4, es una jugada peligrosísima porque permite el avance G5 buscando el punto de contacto en G4. La torre negra podría venir luego a G8 y las negras le van a declarar la guerra rápidamente a ese rey blanco. Así que mucho cuidado. Por esa razón, Dean, que esto lo tiene obviamente clarísimo, juega alfil E3. Alfil E3, la idea de esta jugada es que, bueno, en principio, si el negro captura en E3, las blancas capturan de peón, abren la columna F para su torre, tratar de presionar por esa columna semiabierta y en algunos casos podría haber un pasaje de la dama por E1 vía G3, el caballo de F3 podría saltar a H4 buscando la fuerte casilla F5 y las negras tienen, o las blancas tienen una posición bastante buena para jugar. Aquí no capturó en E3, Buques jugó alfil E6. Estuve investigando en esta posición en el Chessbase. Me gusta mucho hacer esto para hacer una comparativa de lo que se ha jugado en el pasado y ver más o menos qué analizaron los jugadores, tratar de más o menos intuir qué análisis habrían tenido antes de esta partida. Y aquí en esta posición, Dean hace la jugada A5 que ahora la vamos a comentar. Pero en esta posición se han jugado varias partidas, 6 en concreto. Y son partidas todas de jugadores bastante fuertes. Partidas de Pranananda contra el Janov, el Janov con blancas, Pranananda en alguna con blancas. Buques, Caruana con las piezas negras también jugó una partida en esta posición contra Dusatorov. Y básicamente la idea que más se había hecho en este momento era alfil por C5
y contra peón por C5, la jugada caballo D2. Jugada muy interesante. ¿Cuál es la idea de esto? Por ejemplo, supongamos que el negro jugase, vamos a poner enroque, por ejemplo, que parece una jugada bastante humana. Una jugada interesante podría ser ahora sí, alfil por E6, peón por y A5. La idea de este A5 es que ahora este caballo de D2 va a llegar de forma más estable a la casilla C4, ya que B5 no se puede con negras, porque habría peón al paso. Desde allí tocaría el peón de E5, lo cual ata al caballo de C6 a la defensa de ese peón. Y además, el hecho de que esté el peón A5, como ya veremos más adelante en la partida, da muchas ideas con un posible caballo A4 para empezar a presionar fuertemente al peón de C5 de las negras y haciendo más difícil el avance del peón B para defenderlo. Esto es lo que más se había jugado. Caballo de 2, una jugada que me parece muy interesante después de alfil por C5. Pero esto seguro que no será una sorpresa para Dean. Dean traía sus propias ideas y decide jugar A5 directamente. Las negras capturan, alfil por C4, peón por C4, juega Dean, y las negras se enrocan. Una idea podría ser quizás la jugada alfil por E3, dejando esos peones blancos doblados. Parece una posición fea de esos peones, ¿no? Tras peón por, quizás alfil por E3, peón por, enroque corto. Y aquí hay una jugada muy interesante que es dama D3. ¿Cuál es la idea en esta posición? Aunque las blancas tengan peones doblados en E y peones doblados en C, tienen una buena compensación que es la ventaja de espacio que tiene ahora mismo. El negro no tiene un plan claro y aunque estos peones estén doblados controlan muy buenas casillas. Ahora la dama en D3 puede en algún momento apoyar la jugada caballo D5 que vendría con mucha más fuerza porque defiende 4 la dama. Además el peón D4 a su vez evita una posible ruptura del negro con F5. No olvidemos que podría existir el plan que mencionamos hace un momento con caballo H4 y caballo F5 en algún momento. Y la columna F está semiabierta donde la torre blanca tiene mucha actividad. Por lo cual yo creo que es una posición muy buena para las blancas. Esto seguro es lo que habrá valorado Bukech, que no captura allí en E3 y decide jugar directamente el enroque. Ahora, alfil por C5, peón por C5, B3, dama por D1, torre de F por D1 jugó Dean, torre a D8, torre C1, caballo E5, D4 de las negras y caballo E1. Claro, esta es la típica posición que podríamos así a primera vista decir, bueno, el negro tiene un caballo en el medio del tablero y está apretando. Pero, claro, aquí está el tema. El peón de A5 es bastante bueno, es bastante fuerte. En algunos casos, el blanco podría acabar jugando un caballo A4 para tocar al peón de C5, lo que al negro se le va a hacer un poco incómodo para defender. Si el negro en ese momento jugara un B6, de hecho vamos a avanzar ahora un poco, torre D6 fue partida y las blancas vamos a suponer que pudieran hacer F3 ahora, directamente sostener el peón D4 y quitarse del doble en E2, jugando un rey F1. Claro, el tema es que el caballo cuando llegue a A4 muchas veces golpea en C5, el negro trata de jugar B6, el blanco captura al paso, bueno, el paso no, peón por B6, C por B6, y el caballo de A4 vuelve a C3 y va a D5. El tema es que al desaparecer el peón de C de las negras, cuando las negras finalmente capturen ese caballo que llega a D5, el peón que capture de las blancas va a quedar pasado, porque ya no habrá un peón de C. Cosa que no ocurriría con el caballo de D4 si se lo cambiamos, porque habría un peón en C2 todavía. Este es un detalle muy sutil, bastante profundo, que está latente en esta posición. Contra torre de 6, pues sigue Dean, juega rey F1, G6, se ve que están simplemente acomodando las piezas, pasando el turno un poco. Torre de 1 jugó Dean, torre de 8, F de 8, F3, defendiendo su peón de forma económica, el peón de 4 para desatar al caballo de C3 y poderlo liberar. Las negras están haciendo un poco de paso, rey G7,
rey F2 y ahora H5. En esta posición después de H5 era bastante buena, me gustaba mucho la jugada H4, porque H4, como vamos a ver, fija la estructura del flanco del rey y el negro tiene que hacer una. Hay unas ideas muy interesantes. Por ejemplo, si caballo H7, ahora podríamos jugar caballo D5, tocando el peón de C7, digamos, una jugada como C6, incluso podría volver ahora el caballo a E3, por ejemplo, caballo E3. ¿Qué pasa al hacer C6? Fijémonos que el peón de A5 ahora detiene al peón de A6, al de B7, el de C6 de por sí solo no se puede mover, y el peón de C5 está dislocado. Por eso cuando el blanco acabe jugando caballo D3, por ejemplo, ese peón de C5 va a ser bastante más difícil de defender. Si Dean hubiese tenido que jugar obligatoriamente a buscar la victoria, yo creo que hubiese entrado en esta línea, probablemente. Aquí la máquina contra caballo de 5 sugería una jugada que yo creo que no es tan fácil de hacer como F5, entregando el peón de C7, ya que si caballo por C7, peón por E4, peón por E4, caballo F6 de vuelta, por ejemplo, y el peón de 4 está cayendo. Además, la casilla de G4 es muy interesante para ese caballo. Parece que puede tener problemas allí. Por lo tanto, pues caballo de 5 era una jugada muy interesante. De hecho, contra C6, en esta línea de caballo E3, después de C6, si F5 en este momento, existe simplemente peón por F5, peón por F5 de las negras y un golpe táctico, torre por D4, para luego continuar con caballo por F5, dándole un doble al rey de G7 y a la torre negra. Bueno, lástima que no hicieron H4. Se hubiera sido muy emocionante la partida, probablemente. Pero bueno, Dean me parece además muy inteligente lo que hace en su estrategia de jugar sólido. Decide simplemente jugar caballo E2, las negras jugaron caballo C6, caballo C3, caballo D4, caballo E2, caballo C6 y caballo C3, caballo D4 y tablitas. Bueno, nos queda mucho match por delante. Seguro que habrá muchas emociones en las próximas partidas. Y pues nada, seguiremos comentando. Me despido.